¿Qué tal? El día de hoy vamos a ver cómo resolver el ejercicio número 994 de LetCode. Y bueno, el ejercicio dice lo siguiente. Eh, Dada una matriz de m por n, donde cada celda tiene tres posibles valores, el 0 representa una celda vacía, el 1 representa una naranja fresca y el 2 representa una naranja, digamos, podrida u oxidada. Cada minuto, cada naranja fresca puede volverse oxidada si está junto a una que está oxidada, ¿no? Dice devolver el número mínimo de minutos que tienen que pasar para que no quede ninguna naranja fresca, y si eso es imposible, devolver -1. Entonces tenemos este primer ejemplo que nos provee LetCode, y esta es nuestra entrada, una matriz de 3×3, en donde el 2 representa una naranja oxidada, llamémosla así, el 1 una naranja fresca y el 1 una naranja fresca. Esa es nuestro primer arreglo. Luego en el siguiente tenemos 1, 1, 0, naranja fresca, vacío. Luego vacío, naranja fresca y naranja fresca. Entonces queremos saber cuál es el mínimo número de, en este caso, minutos que van a ocurrir para que todas las naranjas estén oxidadas, y si eso es imposible, devuelven -1. Entonces, cuando se refieren a los minutos, en realidad estamos hablando para casos de nuestro ejercicio, de tiempo, ¿no? Es decir, en la entrada tenemos un tiempo 0. Es decir, esta es nuestra canasta sin que haya transcurrido ningún minuto. Posteriormente, cuando haya pasado un minuto, tendremos otro estado de la canasta y así sucesivamente. ¿Qué va a pasar cuando haya pasado un minuto? Pues probablemente habrá más naranjas oxidadas. ¿Cuáles son las que van a estar oxidadas? Como dice aquí, cada minuto, cada naranja fresca que está, digamos, adyacente a la oxidada, se va a oxidar. Es decir, cuando pase un minuto, las que están solamente junto a esta oxidada se van a oxidar. Cuando digo junto me refiero que estén ya sea arriba, abajo, izquierda o derecha. Nada más. Las que están en diagonal no se pueden oxidar. Entonces, ¿qué va a pasar cuando pase un minuto? Esta se va a oxidar. Esta ya estaba, se queda igual. Esta se va a oxidar, ¿cierto? Las demás se quedan en su estado. Entonces, esta se queda, esta se queda, esta se queda y esta se queda. Ahora, ¿qué va a pasar cuando pase otro minuto? Ahora vamos a tener esta oxidada, porque digamos la puede oxidar ya sea esta a su derecha o esta hacia abajo. Y esta a su vez, al mismo tiempo, va a oxidar a esta, y las que ya estaban oxidadas quedan en ese estado. Entonces, seguimos tratando de oxidar a las que están frescas, ¿cierto? No vamos a terminar hasta que no haya ninguna fresca o hasta que nos demos cuenta de que eso es imposible. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de que eso es imposible? En el siguiente ejemplo vamos a ver ese caso. Ahora, ¿qué pasa en el 3? Vamos a ponerle aquí 2, 3. Este es un igual.
¿Qué pasa? Que ahora esta fresca se va a oxidar gracias a esta. Pero esta no, porque está en diagonal, no está adyacente, digamos. Esta se oxida y las que ya estaban oxidadas se quedan. Simplemente después de 4 minutos nos queda una fresca. Ahora, ¿qué va a pasar en el minuto 4? La única que queda fresca va a estar oxidada. Entonces, aquí hemos terminado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dice, nosotros vamos a devolver el tiempo cuando no haya más naranjas frescas. Ya no hay más que oxidar. Entonces, un punto a tener en cuenta es, vamos a ponerle un asterisco, terminar si no hay más naranjas frescas, ¿cierto? Ahora veamos el caso número 2. Para para que no se avienten todo el tiempo en el que dibujo esto, voy a pausar el video. Y bueno, aquí tenemos otro ejemplo que está en Let's Code. En este caso tenemos esta canasta. Primero tenemos una naranja oxidada, después una fresca, que equivale a estos números 2, 1, 1. Posteriormente tenemos, este está mal, este es incorrecto. El otro ejemplo que tenemos no dice esto, dice 0, 1, 1. Dice que tenemos aquí 0, 1, 1 y que tenemos 1, 0, 1, ¿cierto? Este es el otro ejemplo que tenemos. 1, 0, 1. Es este de aquí. 2, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. ¿Cierto? Entonces, para esta canasta, ¿qué va a suceder cuando pasa un minuto? Vamos a hacer el mismo análisis que en el caso anterior. Esta naranja va a oxidar a esta, solamente, que es la que está a un costado, más no en diagonal. Todas las demás se quedan igual. Entonces, sabemos que en un minuto solamente pudimos oxidar a esta. Ahora, ¿qué pasa en el minuto 2? Las que están oxidadas se mantienen así. Y ahora esta, en el mismo minuto, en el mismo tiempo, va a poder oxidar a esta y al mismo tiempo a esta. ¿Cierto? Porque son adyacentes. Esta no, esta está en diagonal, esta se mantiene. Se mantiene, se mantiene. Y por supuesto esta también se mantiene, porque está en diagonal. Vamos a hacer otro recorrido. Con otro recorrido me refiero a que va a pasar otro minuto y ya verán por qué les llamo recorrido. Ahora, para el tiempo 3, esta va a oxidar a esta. O esta a esta. En realidad no nos interesa cuál oxidó a cuál, pero sabemos que esta va a estar oxidada, ya sea por la de arriba o ya sea por la de la izquierda. Esta es fresca.
esta se queda fresca. Nadie la ha podido oxidar porque está en diagonal a esta y no tiene ninguna naranja oxidada adyacente. Y ahora, ¿qué pasa en el minuto 4? Esta de aquí se oxida gracias a esta. Todas las demás se mantienen. Y ahora nos queda esta fresca, ¿cierto? Han pasado 4 minutos, tenemos esta canasta con estas naranjas oxidadas. ¿Qué sucede si nosotros nos vamos al minuto 5, supongamos? Voy a cambiar el color para que para que nos confundamos. ¿Qué va a pasar en el minuto 5? Vamos a tener las mismas, ¿cierto? Porque esta ya no tiene naranjas arriba, esta no tiene naranjas a la derecha, esta no tiene naranjas abajo, esta no tiene a la izquierda ni abajo. Entonces, vamos a mantener la misma canasta. Y en el 6, la misma. Y en el 7, la misma. ¿Qué significa esto? Que es imposible oxidar a las naranjas, a todas, porque hay una que está muy lejos de las oxidadas. En ese caso, nos piden que devolvamos -1, ¿cierto? Porque dice, si esto es imposible, devuelve -1. ¿Ok? Entonces, este es otro caso a tener en cuenta. Entonces lo voy a apuntar aquí. Terminar si no hay naranjas más frescas. O terminar si es imposible oxidar a todas. ¿Cierto? Ahora nos falta observar un tercer caso que también está en el ejemplo del LeetCode. Y para esto voy a dibujarlo. Voy a pausarlo para que no tengan que esperar. Ahora el otro ejemplo que tenemos es este de aquí, con una canasta en donde nada más hay un espacio libre y una naranja que está oxidada, ¿cierto? Entonces hacemos el mismo análisis. Esta es nuestra canasta inicial, tenemos un tiempo igual a 0, es decir, no ha pasado ningún minuto, pero nos damos cuenta que en realidad no hay naranjas frescas, es decir, caemos en este caso, no hay más naranjas frescas. Entonces ahí nos detenemos, no hay nada que oxidar en el camino. Entonces, esta es nuestra respuesta para un caso como este, ¿cierto? Ok, entonces vamos a proceder al código. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos aquí estas cosas a tener en cuenta. Vamos a tratar de oxidar naranjas, siempre y cuando no haya más frescas. Y siempre que sea posible oxidar naranjas a un costado, ya sea arriba, izquierda, derecha o abajo. ¿Cierto? Entonces, en algún punto nosotros vamos a tener que oxidar, ¿cierto?
siempre y cuando no haya más naranjas que oxidar, mientras, digamos, oxidadas count sea diferente de 0 y mientras las frescas sean diferentes de 0. ¿Cierto? Aquí, ¿qué vamos a hacer? Tratar de oxidar. Esto va a ser como nuestro caso más, nuestro loop más importante. Trataremos de oxidar siempre y cuando haya que oxidar y siempre y cuando existan frescas, ¿no? Cualquiera de las que se cumplan. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a obtener el número de filas, que en este caso va a ser el total de el tamaño de mi matriz, ¿cierto? Las filas que existen y las columnas en este caso obtenemos el tamaño de la primera, porque esto nos va a ayudar a validar si siempre y cuando las columnas y las filas sean diferentes de 0, continuamos. Caso contrario, terminamos, porque no habría nada que revisar, ¿cierto? Entonces son puras validaciones previas. Ahora, ¿qué voy a hacer suponiendo que vamos a analizar este primer caso? Quiero saber cuántas oxidadas existen y en qué posición. ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar a poder oxidar a las que están adyacentes. Entonces, voy a recorrer mi canasta y voy a verificar que si el espacio en el que estoy observando en ese momento es igual a 1, significa que tengo una naranja fresca. Es decir, con esta validación podría yo almacenar cuántas frescas existen, en este caso 5 o 6, ¿no? Entonces, las frescas las aumento en 1, pero vamos a declarar esta variable. Ahora, si el espacio en el que estoy observando en ese momento es igual a 2, por ejemplo ¿qué significa? Que encontré una oxidada, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiero saber de las oxidadas? Quiero saber en qué posición están para poder oxidar las que están a un lado. Entonces almaceno la posición de las oxidadas. Vamos a declarar esta variable. Va a ser un arreglo de tuplas, donde voy a tener fila, columna. Y va a empezar vacío, ¿cierto? Ahora vámonos con otra validación. Por ejemplo esta. ¿Qué pasa si no hay frescas en mi canasta? Si frescas es igual a 0, devuelvo 0, ¿cierto? Es este caso. No hubo ninguna naranja fresca al momento de obtener yo mi canasta.
Es decir, no ha pasado ningún minuto, pero no veo ninguna fresca. No hay nada que oxidar. Es decir, se tomó 0 segundos en oxidar a todas, ¿cierto? Porque desde el minuto 0 ya están oxidadas. Entonces, con esto estamos contemplando esa validación. Ahora, vamos a crear una variable que se llame minutos, que empiece en 0, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que cada que pase un minuto, yo voy a tratar de oxidar a las que están a un lado. Es decir, esta va a oxidar a estas. Entonces yo voy a mantener una canasta alterna, que es la que voy a estar modificando. Entonces declaro un grid que va a ser igual a este, pero va a ser variable. Lo quiero modificar. Ahora vámonos con el while. Mientras las oxidadas, mientras todavía tengamos oxidadas, voy a seguir oxidando. Mientras las frescas sean diferentes de 0, es decir, que todavía haya por oxidar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a aumentar un minuto, por supuesto. Pasado el minuto, voy a ver cuántas oxidadas tengo, en este caso solo una. Entonces voy a tratar de oxidar las adyacentes. Entonces voy a recorrer este arreglo. Este que tengo aquí de mis oxidadas, ¿cierto? Porque me va a ayudar a oxidar a las adyacentes. Entonces saco cuántas oxidadas existen. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a obtener a la fila y a la columna de este arreglo de tuplas. En este caso, yo sé que tengo nada más esta en este arreglo, la saco y ahora empiezo a oxidar a las que están a un lado. En este caso sería esta y esta. Pero obviamente tengo que revisar si hay arriba, si hay a la izquierda, si hay abajo y si hay a la derecha. Porque en este caso, por ejemplo, esta podría oxidar arriba, izquierda, derecha o abajo. Entonces vamos primero con la parte de arriba. Si mi fila menos 1 es mayor o igual a 0. Y también si mi canasta en la fila menos 1 y en la columna se queda igual, ¿cierto? Estamos viendo la parte de arriba, es decir, la fila menos 1. Si está fresca, ¿qué hago? Ya voy a tener una nueva oxidada, porque la voy a oxidar. Entonces, ¿qué hago? Le guardo la fila de arriba y la misma columna. Es decir, por ejemplo, en este caso, si esta estuviera fresca, pues le guardarías la de arriba, oxidarías la de arriba. ¿Cierto? Entonces la guardo en las oxidadas, la oxido, obviamente. Como la oxido, le pongo el valor 2. Decremento las frescas, ya sé que hay una fresca menos y listo. Voy a hacer lo mismo para
la posición de abajo, izquierda y derecha, ¿cierto? Entonces voy a poner pausa para hacerlo rápido porque es un proceso. Entonces, listo, ya hice la validación para la parte de abajo, de la izquierda y de la derecha, ¿no? Que son prácticamente las mismas. Verificar que, pues que no estés en la orilla, ¿no? Que no te salgas de la canasta. Y si es uno, es decir, si es una naranja fresca, la meto a las oxidadas, la oxido en mi canasta que creé aquí, que es una copia de la primera originalmente, y las frescas las empiezo a reducir. Entonces, si las frescas eh, llegan a cero, significa que se oxidaron todas, ¿cierto? Y si además traté de oxidar a las que estaban adyacentes y me quedé sin oxidadas, pues significa que tal vez encontré un caso, como en el segundo que expliqué, como este, en el que ya no se puede, ¿cierto? Entonces ya estás fuera del ciclo y ahora basta con saber, con retornar los minutos, ¿cierto? Pero hay que tener en cuenta aquí que si quedan frescas, pero ya no se pudieron oxidar, como es en este caso, pues vas a regresar -1. Si ya no quedaron frescas, como este primer caso, vas a regresar los minutos, ¿cierto? Entonces, voy a... Si las frescas son igual a 0, es decir, pude oxidar a todas, devuelvo cuánto nos tardamos. En caso contrario, devuelvo -1, ¿cierto? Entonces, pues creo que eso debería de funcionar. Veamos. Creo que sí. Vamos a correrlo. Es difícil que salga la primera, ¿cierto? ¿Qué me dice aquí? Expected separator. Estoy tratando de verificarla de la izquierda. Si columna -1 mayor o igual a 0. Sí. Claro. Vamos de nuevo. Listo. Enviar. Bien. Entonces, esa es la solución. Y nada. Espero que les ayude.